Don Agustín Azparren Lucas, mediador civil y mercantil, ex fiscal, ex magistrado, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial y amigo, todavía no ex. Bueno, muchas gracias, Joaquín, y a todos, porque como estamos ya, yo creo que todos muy cansados, voy a tratar de ser muy esquemático. Los agradecimientos los dejamos para el vino después. Y lo que quiero, sobre todo, bueno, lo importante que además yo creo que tiene esta jornada de hoy es que también yo he estado con las organizadoras en el sentido de que queríamos saber también las opiniones contrarias. O sea, realmente lo que se trata es saber cuáles son las opiniones contrarias y por eso agradezco también la valentía que han tenido los compañeros de las asociaciones judiciales de venir a defender una postura que es contraria, aparentemente, en principio ya veremos que puede no ser contraria totalmente a lo que realmente pueden ser las reivindicaciones del colectivo, aunque reconocen los derechos. Y lo primero que yo creo que hay que hacer, dos matizaciones, para mí me parece muy importante. Esto no es un conflicto entre carrera judicial y jueces sustitutos. No es un conflicto entre jueces sustitutos y Ministerio de Justicia o Consejo General del Poder Judicial. Esto es un conflicto entre España y la Unión Europea. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta para no perdernos cuál es la línea que hay que seguir. Aquí hay un incumplimiento por parte de España de una directiva que, según decía, a más tardar tenía que estar desarrollada el 10 de julio de 2001, o sea, hay 23 años, más de 23 años de incumplimiento de la directiva, que por razones, bueno, que no se conocen, sí se conocen, pero por razones por las que sean, resulta que ha sido una sentencia de los jueces honorarios italianos la que ha puesto la luz sobre estos colectivos de jueces, de fiscales sustitutos. Y realmente lo sorprendente es eso, dice, ¿por qué ha tenido que ser una sentencia italiana la que haya abierto, digamos, la luz y haya terminado en muy poco tiempo en una enmienda y una disposición para darle un plazo de 3 meses al Gobierno para dictar una ley orgánica? Bueno, en parte porque ningún juez español ha planteado una cuestión prejudicial en esta materia. Y eso sí os lo digo, os lo digo porque yo no sé si soy el juez que más cuestiones prejudiciales planteé, pero yo planteé en mi vida judicial profesional 7 cuestiones prejudiciales y a mí me parece una cosa muy normal y muy natural hacerlo. Y lo sorprendente es que los jueces españoles han planteado, no sé si son 40 o 50 cuestiones prejudiciales sobre la directiva, ninguna sobre el caso de los jueces o fiscales. Esto ya te empieza, es un poco un signo extraño y, de hecho, la denuncia que presentaron las asociaciones judiciales entre la Unión Europea no denuncian solo el incumplimiento por parte del legislativo español al no haber desarrollado la directiva, sino el incumplimiento por el Poder Judicial, porque nunca ha planteado una cuestión prejudicial. Y eso yo creo que explica, en cierto modo, el que hayan pasado 23 años sin que se haya abordado este tema y a raíz de los italianos, por casualidad, pues de repente cambia toda la historia y en pocos meses una cosa que estaba prácticamente parada pues se pone en marcha. Eso, entonces, quizá por centrarnos, yo tenía más cosas que podíamos decir de todo lo que ha ido pasando estos meses, pero sobre todo yo creo que hay no unanimidad, porque incluso yo creo que Juan Gil ha dicho también sus discrepancias, pero lo que hay casi unanimidad es decir que hay unos derechos que está claro que esos derechos tienen que estar reconocidos y lo que se discute sobre todo es cómo hacerlo, ¿no? Y lo que decíais también, hay en principio 2 posiciones de hacerlo. O sea, hay una posición que es lo que dice la sentencia del Tribunal de Justicia de los jueces honorarios, es decir, transformar la relación laboral temporal en laboral indefinida, que yo sí entiendo que eso es una conclusión muy clara, o sea, es decir, el Tribunal de Justicia, y además en este caso ha quitado todo tipo de latiguillos y de contralejen y tal, sino simplemente dice una cosa. Una de las finalidades de la directiva es evitar el abuso de la contratación temporal. Y entonces dice, hay 2 soluciones. La primera es preventiva, es decir, una solución que es dictar medidas disuasorias y efectivas para que no se produzca, pero cuando ya se ha producido, dice, la solución es, y no apunta a otra, dice transformación de la relación temporal en relación definitiva. Entonces, eso parece, vamos a partir de que eso parece claro y que eso tiene que ser así. ¿Cómo lo hacemos? En principio hay 2 opciones, como hemos visto aquí. Una puede ser
el modelo italiano, hicieron en Italia lo que hicieron fue crear un cuerpo de jueces sustitutos, de jueces honorarios. O sea, no los integraron en la carrera judicial, sino que los pusieron fijos como jueces honorarios, como si aquí se convierten en HATs, digamos que es realmente lo que sois, ¿no? Es decir, si dice, creamos un cuerpo de HAT e integramos ahí y tal, pero no integran en la carrera judicial. Bueno, eso ya veremos ahora los inconvenientes que puede tener. Entonces, esa puede ser una, y la otra es integración en la carrera judicial. Por lo general, las posturas, Roberto escribió un artículo hace unos días, ha habido posturas diciendo en contra de la integración en la carrera judicial. Y es muy importante tener en cuenta también un matiz, que es que esto no es una creación de una vía de acceso nueva. Esto también es muy importante, que no se piense, porque con todas las cosas que se han dicho de la puerta de atrás, de dedo, hace poco vi un vídeo de un diputado de Vox que decía que esto era una forma de meter activistas políticos y enchufados, ¿no? Entonces, infiltrados y tal, pues de los partidos políticos, en parte porque como la enmienda fue hecha por Sumar, pues eso ha generado, pues ya lo habéis explicado, pues generó un cierto, digamos, temor a ver si esto es una vía. Esto no es una vía de acceso, o sea, si hay un opositor ahora mismo que está estudiando sus 8 horas diarias y dice, ¿yo para qué voy a opositar? El año que viene me apunto a la lista de jueces sustitutos, porque sepa que no le va a salir de nada, porque a partir esta normativa no solo va a regular el problema, que son de unos jueces que llevan muchos años con contratos temporales, que no es una vía de acceso nuevo, sino solo ese problema, pero también se va a cargar la posibilidad de que vuelva a ocurrirle el abuso, con lo cual el que se apunte el año que viene nunca, y es lo que tendrá que hacer el Gobierno, nunca va a llegar a la situación de abuso, porque eso no se va a permitir. Se va a poner un límite máximo de nombramientos y renovación, que puede ser 3 años, que es lo que estaba establecido en el reglamento de los jueces sustitutos, y a partir de ahí pues no se renovarán para que no se consolide una situación de abuso. Esto solo es una vía para solucionar un problema de jueces que llevan muchos años, probablemente los que lleven más de 3 años, en Italia incluso desde un día, o sea, cogieron desde los que estén a día de hoy en activo con jueces sustitutos, se hace el proceso de regularización, con lo cual puede ser 3 años, pero pues eso ya da igual. Lo que está claro es que a partir de ahora no va a volver a suceder, con lo cual no hablemos de que esto es una vía para colar tal, porque no va a servir para eso, ¿no? Entonces, eso es importante, porque parece que es como decir, a partir de ahora se va a utilizar esta vía tal. No, se va a utilizar solo para una situación, ¿no? El modelo italiano, además hay una cosa también importante, que la sentencia no es la que cambia, esta sentencia cambia el modelo italiano. El modelo italiano se hace por un decreto legislativo del 2017, y lo contaba Raimondo en su grabación. Esa primera pues, es una especie de chapuza que dice, bueno, terminan haciendo los convierten en fijos, pero les ponen un sueldo equiparable a un funcionario de justicia, que según me contaba Raimundo, eran 39.000 euros al año, que era equivalente, era como la tercera parte de lo que cobraban los jueces de carrera, ¿no? Entonces, claro, eso lo hicieron así, les hicieron una prueba selectiva que era un caso práctico, que también me lo decía, dice, hombre, es absurdo que nos ponga un caso práctico civil o penal, dependiendo de la especialidad que hayas tenido más años, cuando llevas poniendo 10.000 sentencias o 15.000. Lo decía él mismo, que era una cosa absurda, pero les pusieron un caso práctico a defenderlo en media hora ante un tribunal oralmente, ¿no? Pasaron el 90% ahí en esa prueba, y los que no pasaban o no se sometían a la prueba se les indemnizaba. Pero claro, llegó la Unión Europea y dijo que eso no era cumplir la directiva. Entonces, en el 2021 se vuelve a hacer una modificación y ya dijo que al final incluso las retribuciones ya estaban casi equiparadas a los jueces de carrera, y otros derechos como que no estaban, como el de seguridad social. Pero es que además, después del 21, volvió a haber otro requerimiento de la Unión Europea, y hace 2 meses se presentó un proyecto de ley que está ahora a trámite en Italia para volver a revisar si se ajusta la directiva, la sucesivas reformas. Esto lo digo también como mensaje a lo que pueda hacer el Gobierno, que no vale con hacer cualquier reforma, sino que tiene que tener el visto bueno de la Unión Europea. Eso va a ser lo más importante, porque tú puedes hacer una reforma y decir, bueno, vamos a hacer un cuarto turno, o vamos a reservar, como tienen los LAC, una parte del cuarto turno para los jueces sustitutos. Pues igual va a Europa y dice, no, eso no es,
porque eso a lo mejor no garantiza la transformación y no garantiza que se sancione el abuso, que es finalmente lo que quiere la Unión Europea. Entonces, hay argumentos que yo lo que voy a decir en 3 o 4 puntos, cuáles son los argumentos por los que entiendo que sí cabe la integración. Con esto no quiero decir, esto ya lo digo de antemano, que Europa no obliga a hacer la integración. Eso hay que tenerlo claro. Las directivas, como sabéis, ya de sobra, yo creo que va muy repetido, las directivas obligan al resultado, pero dejan a los Estados miembros o los países los medios o modos de hacerlo, ¿no? Con lo cual, la obligación que tienen es esa de transformar en una relación definitiva, en una relación de contrato indefinida, pero no necesariamente tiene que ser por integración. Lo que pasa es que, por decir, a la vista de que hay argumentos, yo digo, ¿cuáles serían los argumentos contrarios? Después va a ser una decisión política que va a tomar el Ministerio la vía que lo haga, o legislativa, según se diga en las Cortes, pero que no impide, la ley no impide, a pesar de todo lo que se ha dicho aquí, no impide que pueda ser por integración. Después ya la decisión no nos corresponde seguro a ninguno de los que estamos aquí. En primer lugar, hay un argumento que lo utiliza Santiago Soldevila, que para mí tiene mucha autoridad y además como va a cerrar él, porque ha sido miembro, ha sido juez del Tribunal General de la Unión Europea y por lo tanto es una persona que ha estado viviéndolo allí, sabe mucho mejor que cualquiera de los que estamos aquí el derecho a la Unión Europea y después él podrá venir. Pero Santiago sí que dice muy claramente que la situación, el presupuesto fáctico de la sentencia de Italia es equiparable a la de España, que eso es lo fundamental, porque la Unión Europea se rige un poco por el principio anglosajón del precedente y los hechos son muy claros. La consecuencia jurídica es la de la transformación, la que entiendo yo, la de la transformación. Pero por otra parte dice que, como dice la propia sentencia, eso no supone que tenga los mismos derechos que los magistrados de carrera. Bueno, eso tiene una explicación en la propia sentencia viene, que es que en Italia la Constitución italiana, el artículo 106.1 de la Constitución, establece como único sistema de acceso a la carrera judicial la oposición. Y está dicho en una norma constitucional. Entonces, el Tribunal de Justicia dice, efectivamente, no pueden tener los mismos derechos porque el sistema está establecido. En Italia no tienen cuarto turno, para que nos entendamos, ¿no? Solo este sistema. Pero valora otras cosas también. La sentencia valora también el hecho de que las competencias de los jueces honorarios italianos no son igual que las de los jueces profesionales. Aquí sí, aquí tenéis, una vez que sustituís, allí solo, por ejemplo, no pueden ver procesos concursales, ni medidas cautelares, ni investigaciones criminales, ni los delitos más graves. Era una especie que yo, como tengo muchos años, me acuerdo, y yo fui fiscal de distrito primero, antes de aprobar las oposiciones de judicatura, era como los jueces y fiscales de distrito. Lo que han creado en Italia realmente es un cuerpo de jueces y fiscales de distrito, con menos competencias y estabilizados, ¿no? Pero todavía hay otro argumento más, que ese sí que es absolutamente demoledor, de diferencia con los españoles, que los italianos tienen compatibilidad absoluta con cualquier profesión y muchos de los jueces honorarios son abogados con despachos abiertos. Y la única limitación que tienen es que no pueden ser nombrados jueces en el sitio donde tienen el despacho, la circunscripción tiene el despacho. Es decir, para entendernos aquí, un abogado de Segovia podría estar en Madrid de juez sin ningún problema y con su despacho abierto mientras está de juez en Madrid. Eso es en Italia, con lo cual, como comprenderéis, la situación, aunque el presupuesto fáctico es el mismo y el resultado lo tenemos claro, la situación de los jueces italianos respecto a los españoles es muy distinta y, por lo tanto, eso no es un obstáculo el que establece. Se ha dicho también, y yo creo que lo dijo Juan también, en la limitación del 23.2, se dice el 23.2, los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, pero como también dijo Juan, el Tribunal Constitucional y el Pleno del Tribunal Constitucional, y una sentencia del 99, de 11 de febrero del 99, dijo que esto sí es posible con carácter excepcional. Y aquí lo que estamos valorando es un tema absolutamente excepcional de una sola vez, que solo va a ocurrir una vez con la situación que hay actual y con la que realmente es por mandato de la Unión Europea. Más excepcional que eso yo creo que no lo hay. Por lo tanto, incluso el obstáculo del 23. Se dice también, al revés, podría haber un obstáculo al modelo italiano en España, que es el 122.1, que ya pasó con los jueces de distrito. El 122 lo que dice es que la Ley Orgánica del Poder Judicial regulará el estatuto jurídico de los jueces y magistrados de carrera que formarán un cuerpo único.
O sea, el modelo italiano, por ejemplo, probablemente iría en contra del 122.1 de la Constitución, y eso se planteó pues hace muchos años, en los años 80, por ahí antes, cuando se produjo, había mucha oposición también a que los jueces y fiscales de distrito se integraran, y al final, por interpretación constitucional, dijo aquí tiene que haber un cuerpo único. Por cierto, y esto lo digo ahora porque yo soy compañero de Roberto de asociación y estuve en la asamblea de la asociación el otro día, y a mí me tocó ahí el papel que ha pasado Roberto hoy aquí, y por eso lo comprendo perfectamente. Y yo les expliqué allí cuál era la circunstancia, y además les dije, mira, yo os explico esto y ahora me voy por si me tiráis algo o por lo menos para que habléis y te quedaste. Y digo, pero... Claro, decía que eso fue una de las cosas que alguien me planteó, el tema de esta limitación que podría... Pero una de las cosas que me comentaron los compañeros y tal, después ya me decían, bueno, pero es que encima ahora nos los van a meter y con la antigüedad que tienen nos van a saltar por encima del escalafón. Y les dije yo, mira, yo llevo desde junio. Y he hablado con muchísimos jueces sustitutos, después los fiscales sustitutos, los LAG sustitutos, que también después han hablado conmigo. Digo, nadie, absolutamente nadie, ni un solo juez me ha reivindicado esa situación. Y además es que ese temor está en la carrera judicial, y lo sabéis. Y digo, pues si eso nadie se lo ha planteado. Y de hecho el precedente que hay, y vuelvo a citarlo, el precedente que hay es el de los jueces y fiscales de distrito. El juez de distrito, cuando se unificaron las carreras, el juez de distrito que tenía 40 años, se colocó en el escalafón detrás de uno que llevaba un mes, que había sacado la oposición. Con lo cual, ese temor, lo digo porque eso está generando también una cierta rechazo. Bueno, ya termino porque hay una cosa que sí me parece muy importante, que es el tema de mérito y capacidad, ¿no? Y todo el mundo parte de la base de que mérito y capacidad, que la oposición lo tiene, pero no parten de la base de que la selección de los jueces sustitutos obedezca a principios de mérito y capacidad. Estamos en lo mismo. No estamos hablando del acceso, estamos hablando concretamente de unos jueces que llevan 15, 20 años y que, según, lo leo muy rápido, el 152 Ley Orgánica exige valorar la idoneidad para el ejercicio del cargo, la actitud demostrada, quienes hubieran actuado en el ejercicio de funciones judiciales, pero el 93.3 del reglamento, que es el que se refiere a las renovaciones y es, por lo tanto, el aplicable en este caso, en la propuesta se incluirá a los concursantes que hubieran sido nombrados en años judiciales precedentes, previa comprobación del número de resoluciones dictadas, del cumplimiento de los plazos procesales, de su adecuación a los índices de rendimiento establecidos, de la observancia de los principios procesales, incluido el trato correcto con abogados, procuradores y ciudadanos, a cuyo efecto habrán de tenerse en cuenta los informes previstos en el 107.2, informes semestrales, ¿no?, que hacen los presidentes de TSJ. Entonces, vamos a ver, yo la pregunta, ¿eso no es mérito y capacidad una persona que durante 10 años ha sido sometido a informes semestrales de los presidentes, que encima tiene que justificar en cada año, y lo que es peor, que se les puede quitar, que en eso estoy peleando yo por el artículo 201.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que con un expediente de inidoneidad se le puede echar, aunque lleve 15 años, sin ninguna, con lo dice la propia ley, con una sumaria información. O sea, con una sumaria información se puede dejar a alguien sin trabajo que lleva 15 años, ¿no? O sea, con todas esas condiciones, yo partí ya de la base de que esto no es un proceso de mérito de capacidad. Insisto, no estamos hablando del acceso, estamos hablando de la situación de los que llevan años y años renovándose con todo tipo de controles, con lo cual... El argumento de independencia judicial, y ya no sé cómo voy de tiempo, pero... Perfecto, muy bien. El argumento de independencia judicial, y en esto siento discrepar con Roberto, lo que te voy a decir además es que tu argumento me ha servido para lo contrario, que eso suele ocurrir, como sabes, muchas veces jurídicamente, ¿no? Lo voy a utilizar en contra, era un argumento que también lo dijiste tú, Luis, de la preocupación por que estos nombramientos no se respete el principio de independencia judicial. Bueno, esto... para empezar, hay un tema que claro, si interpretamos que lo que estamos hablando aquí es la situación de los jueces que llevan muchos años,
Me parece que decías tú, Roberto, que el hecho de que el nombramiento sea propuesta del Ejecutivo y por el Legislativo, eso es un ataque a la independencia judicial. Y ahí está la clave. El nombramiento no es del Legislativo y del Ejecutivo. El nombramiento es de las salas de gobierno, que está formada solo por jueces. Sí. Bueno, sí, después si quieres lo... No, pero esto, o sea, el mandato que tienen no es nombrar jueces, el mandato que tiene y que da la disposición final al Gobierno es simplemente cumplir la directiva de la Unión Europea y la jurisprudencia en el sentido de los jueces que han estado de muchos años y que hay abuso, que lo que mandan es cambiar el temporal por el indefinido, pero no los nombran ellos. O sea, no. El Ejecutivo y el tal no los nombra. O sea, son jueces, pero sobre todo lo que digo, cuando por ejemplo, este diputado decía el otro día que era una vía de acceso de infiltrados, todos vosotros, los que llevan muchos años aquí, habéis sido nombrados por las salas de gobierno, habéis sido controlados por los presidentes de los TSJ cada 6 meses, renovados por las salas de gobierno, y las salas de gobierno son salas constituidas solo por jueces de carrera, con mayoría, además, elegidos por los propios jueces, que todavía tienen una consideración democrática más amplia, y, sin embargo, el sistema... Como sabéis, la comisión de selección, que es la que entra a la carrera judicial, está compuesta por el Ministerio de Justicia, Ejecutivo, y por el Consejo General del Poder Judicial, que muchos de los que estamos aquí cuestionamos su legitimidad, ¿no?, por el tema del nombramiento. Con lo cual, si comparamos esos dos parámetros, de momento a mí me suena más factible la independencia judicial a jueces que han sido nombrados y renovados por jueces exclusivamente de carrera, sin ninguna influencia. Fíjate que los únicos, presidente del TSJ, presidente provincial, son nombrados por el Consejo, pero todo el resto son nombrados incluso por los compañeros, con lo cual digo, no veo ese temor, que yo creo que es por el error de pensar eso de la vía que es tal, sino que esto está solucionando un tema en el que estamos hablando de jueces nombrados por jueces de carrera durante años y renovados por jueces de carrera con todos los tipos de requisitos. Y, por último, sobre el proceso también, si es necesario o no hacer un proceso, esto es un minuto, es decir, ¿se puede hacer una transformación, ya no entro en si a través de la carrera judicial o no, una transformación automática, o tiene que haber un proceso como hicieron en Italia, aunque sea un caso práctico y tal? En esto hay que tener mucho cuidado también, esto ya sería al Ministerio decírselo, porque en Italia ahora mismo hay una cuestión prejudicial planteada, que se planteó en abril, y que, por lo tanto, puede que salga, si estamos en año y medio, no sé cuánto estaremos resolviendo, puede que salga dentro, cuando a lo mejor ya la ley esté en vigor, en la que lo que se está cuestionando es que si un procedimiento de evaluación que puede concluir de forma aleatoria, imprevisible, o no sé qué tal, sería válido a efectos de transformación de la relación de forma que pueda servir como sanción de la reiteración abusiva. O sea, que es que incluso en Italia pueden decir, oiga, no me vale un proceso que no garantice que va a haber la transformación. Imaginaros que ponen un proceso en España, digo, porque a lo mejor se le ocurre a alguien, vamos a poner un cuarto turno tal, y resulta que pasan 5 de los 200 que se presentan. Pues igual, con la sentencia, dependiendo de lo que diga la sentencia, igual la sentencia dice, oiga, un proceso que no garantiza que va a haber una transformación y una sanción efectiva no me vale, o sea, no ponga obstáculos. Bueno, con lo cual digo que esto también es una cuestión prejudicial, es el caso, por si lo queréis, es el caso Pelavi, con V, el caso italiano. Si lo ponéis en Internet, os viene el planteamiento de la cuestión, y una de las preguntas es esta precisamente, ¿no? En conclusión, con esto acabo. Sí es importante, o sea, a mí la conclusión que me da todo esto es que lo que se ha hablado aquí esta tarde, España sigue a la cola de Europa, en el vagón de cola, no sé si el tercero por la cola en jueces por número de habitantes. Estamos en eso, 12 frente a 17, que es la media. El plan estratégico que aprobó el Consejo, que por cierto, no lo dije, pero aprovecho ahora, viene a reconocer la situación italiana en España, porque habla de estabilización de jueces sustitutos, o sea, todo es un acuerdo del Consejo 4 días después de la sentencia, pero yo estoy convencido que nadie sabía, cuando lo aprobaron, nadie se había leído la sentencia, porque lo que hace es reconocer que la situación en España es idéntica a la que dice el Tribunal de Justicia en Italia. Bueno, pues el plan estratégico dice que harían falta 350 plazas anuales para cubrir solo fallecimientos y jubilaciones. Hay datos que lo reveló Francisco Vitoria el año pasado, que por primera vez en toda la historia de la carrera judicial
las jubilaciones voluntarias han superado a las forzosas. Eso es insólito absolutamente en la historia. O sea, estamos... bueno, incluso había una enmienda de Sumar a esta ley, que yo no sé ya la finalidad cuál era, pero que pedía, que no se aprobó, que se crearan 3.000 plazas en los próximos 5 años, ¿no? Con lo cual, eso, digamos que es una preocupación. Las propias asociaciones judiciales llevan pidiéndolo, diciendo esto, estamos a la cola, no hay forma. Los jueces, y esto, yo soy abogado de jueces, llevo muchos temas de responsabilidad disciplinaria, nunca han estado tan quemados como hasta ahora, nunca hay tantas bajas, tantos temas de salud laboral, que es una preocupación muy importante, tal. Y claro, resulta que esta semana encima se convocan 120 plazas, que el otro día, antes de ayer, aparece una convocatoria de 120. Entonces, a mí lo que me resulta sorprendente es que, habiendo un cuerpo de jueces formados, que no sé cuán los que superan en los 3 años, pero igual 800 o 900, que además no necesitan ni ir a la escuela judicial, se pueden incorporar mañana mismo, porque las 120 plazas estas que se crean este año, estos jueces se incorporan en el 2027. O sea, los 120 van a cubrir las plazas 2027. Y resulta que tenemos un cuerpo que lleva demostrando durante años que está haciendo sentencias y resulta que no nos vale eso, ¿no? Y eso es un poco lo paradójico, lo llamativo. Yo terminaría con una frase de Tomás, que es un magistrado suplente, un juez sustituto de Murcia, que un día me dijo la frase, dijo, me la voy a apropiar, dice, los jueces sustitutos no son el problema, son la solución. Gracias, Agustín.